Consider your calling. Consideren su propio llamamiento. Not many are wise from a human perspective. No muchos de ustedes son sabios en criterios humanos, Not many powerful. ni muchos poderosos, Not many of noble birth. ni muchos de noble cuna. Instead, God has chosen the world's foolish things Pero Dios escogió lo insensato del mundo to shame the wise. para avergonzar a los sabios. And God has chosen the world's weak things Y escogió lo débil del mundo to shame the strong. para avergonzar a los poderosos. God has chosen the world's insignificant and despised things, Dios ha escogido lo insignificante y lo despreciable del mundo, the things viewed as nothing, las cosas que para los demás son nada, so that he might bring to nothing the things that are viewed as something. para que a fin de que en su presencia también escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. So let me remind you of something, dear Corinthians, Paul's saying. Así que déjenme recordarles algo de lo que Pablo le dice aquí a los corintios. You were not saved because you were worthy to be saved. Les dice, ustedes no fueron salvos porque ustedes se merecían ser salvos. You were not saved because in getting you, God was getting something wonderful. Y no son salvos porque al salvarlos Dios estaba haciendo un buen negocio para sí mismos. Ustedes eran maravillosos, beneficiosos para Dios. Quite to the contrary, you were the bottom of the barrel. Todo lo contrario, ustedes estaban al fondo del barril. But that's the point. Pero ese es precisamente el punto. Your obvious unworthiness, Es precisamente su indignidad, su obvia indignidad, your obvious weakness and foolishness su obvia debilidad y necedad, magnifies the power and wisdom of our great God. es lo que exalta, magnifica el poder y la sabiduría de Dios. So as Paul says in verse 30, Es así que como Pablo dice en el versículo 30, but from him you are in Christ Jesus, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, who for us became wisdom from God as well as righteousness, sanctification, and redemption, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención, in order that as it is written, para que como está escrito, the one who boasts si alguien ha de gloriarse, must boast in the Lord. que se gloríe en el Señor. The things that seem weak and foolish to the world around you Entonces las cosas que al mundo alrededor tuyo le parecen débiles y necias, are the very things that display the wisdom and power of God. son las cosas que despliegan, que muestran el poder y la sabiduría de A Dios. weak and foolish people. Es decir, un pueblo, personas necias y débiles. Now evidence number 3. La evidencia 3. And it's on this paragraph that we will now focus our efforts today and for our 2 sessions tomorrow. Y es en este párrafo en que nos vamos a enfocar el resto de esta sesión y en el tiempo que nos queda para el año pasado. And that is that God's power and wisdom are displayed Y es que el poder y la sabiduría de Dios se muestran in the weak and foolish ministers who attempt to accomplish His work. en los débiles y necios ministros que intentan llevar este mensaje. That's chapter 2, verses 1 to 5. Ese es el capítulo 2, versículos 1 al 5. Notice verse 1. Noten el versículo 1. When I came to you, brothers, announcing the testimony of God to you, Cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, I did not come with brilliance of speech or wisdom. no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Notice verse 3. Noten el versículo 3. And I was with you in weakness, in fear, and much trembling. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Verse 4. Versículo 4. My speech and my proclamation were not with persuasive words of wisdom. No les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Think about me, Corinthians. Piensen en mí, Corintios, les dice Pablo. When I was there with you, there was nothing impressive about me. Cuando yo estuve con ustedes no había nada impresionante acerca de mí. In fact, if the truth be known, De hecho, para si vamos a ser honestos, I was altogether unimpressive. era todo lo contrario. But that's the point I'm trying to make. Pero ese es justamente el punto que estoy tratando de comunicarles. The very things that seem weak and foolish to the world around Que you las cosas que parecen necias y débiles al mundo are the very things that display the power and wisdom of God. son las cosas que despliegan, que muestran el poder y la sabiduría de Dios. And now, right here in this paragraph, Y aquí mismo en este párrafo, Paul shows us the true apostolic ministry Pablo nos habla del verdadero ministerio apostólico is characterized by a determination to proclaim a foolish message y que se caracteriza por la determinación de proclamar un mensaje que parece necio, parece locura, a determination to appropriate a foolish method, y con la determinación de trabajar con
our time together this evening, Y el resto de lo que nos queda de esta sesión, I'd like us to give our attention to the first of these three. quiero que pensemos en el primero de estos tres que acabo de mencionar. And it is this. Y es este. Apostolic ministry El ministerio apostólico is characterized by a determination se caracteriza por la determinación to proclaim a foolish message. de proclamar un mensaje que parece necio, un mensaje necio que es locura. But that arouses a question within my mind. Ahora no sé ustedes, pero eso me hace plantearme una pregunta. Why would anyone wish to be the proclaimer of a message the world regards as foolish? ¿A quién se le ocurriría, a quién querría pararse y anunciar un mensaje que el resto del mundo va a considerar locura? Look at verse 18. Miren el versículo 18. For to those who are perishing, the message of the cross is foolishness. Porque a los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Paul says in verse 21, En el versículo 21 dice Pablo, God was pleased to save those who believe through the foolishness of the message preached. ya que en su sabio designio dispuso, versículo 21, The second half. que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Verse 23, we preach Christ crucified, Versículo 23 dice, predicamos a Cristo crucificado, a stumbling block to Jews que es un mensaje de una piedra de tropiezo para los judíos, and foolishness to Gentiles. locura para los gentiles. Why would anybody sign up to proclaim that word? ¿Y quién se va a ofrecer para proclamar un mensaje así? Why would anybody wish to be a preacher ¿A quién se le ocurriría ser predicador de un mensaje así? if God would allow him to do anything else? Si es que no existiera más la opción de hacer otra cosa. And this is why a great many men look to compromise that message. Y por eso es que muchos hombres cristianos han buscado la manera de acomodar, lanzar el mensaje. I have no desire to be regarded as foolish. Entiéndanme, no es que a mí me guste andar apareciendo como tonto. I do not want to be regarded as uninformed or unsophisticated. Todo lo contrario, no me gusta que piensen de mí como una persona ignorante o poco sofisticada o no informada. So why would anybody set himself up for such abuse? Entonces, ¿a quién se le ocurriría disponerse a una tarea donde precisamente va a aparecer de esa manera? And the answer is Y la respuesta es because of the origination of this message. por el origen del mensaje. Look at verse 1. En el versículo 1. When I came to you, brothers, chapter 2, verse 1. Versículo 2, 1. Cuando fui a anunciarles Announcing the testimony of God to you. el testimonio de Dios. Cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios. Notice that Paul refers to the content of his preaching as the testimony of God. Noten cómo Pablo se refiere al contenido del mensaje, al contenido de la predicación. ¿Cómo lo llama? El testimonio de Dios. Ese es el contenido de lo que él predica. Not the testimony about God. No es el testimonio acerca de Dios, This is God's own testimony. sino que es el testimonio propio de Dios. See, it's one thing for me to show up at a meeting Porque una cosa es que yo aparezca en una reunión and to say to you, I have brought to you a testimony about God. y yo les digo, miren, yo les traigo un testimonio acerca de Dios. That can be wonderful all by itself. Y eso puede ser lindo y maravilloso, no hay problema. But it is an altogether different thing Pero no es lo mismo, es otra cosa decir for me to say that I am bringing to you God's own testimony. que les traigo el testimonio de Dios mismo. And that's what Paul is talking about right here. Y de eso es lo que Pablo está hablando aquí. I bring to you a testimony about God himself, Es el testimonio de Dios mismo que les traigo. which tells us that this message is not the offspring of reason. Entonces, lo que significa es que este mensaje no es el resultado del razonamiento de alguien, It is rather the gift of revelation. sino que es el don de la revelación. So that this message is not the product of the creative genius of a man, Este mensaje no es el producto del genio creativo de algún ser humano, but a message that is originated from God himself. sino un mensaje que tiene su origen en Dios mismo. And that is why some men Y es por eso que algunos hombres will be prepared to lose everything for the sake of this message, están dispuestos a sacrificarlo todo por causa de este mensaje. rather than compromise. Y en vez de lanzar o cambiar el mensaje. This is God's message. Porque es el mensaje de Dios. And what is the content of this message? ¿Cuál es el contenido de este mensaje? Verse 2. Versículo 2. For I determined to know nothing among
accept Jesus Christ and